Logos FM 92.3, la palabra y la música. Así comienza Noticias del Futuro. El primer panorama de actualidad con perspectiva profética. Con la conducción de Guillermo Álamo. ¿Y qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Así arrancamos después de algunos inconvenientes técnicos que teníamos acá con nuestro Noticias del Futuro, panorama profético número 4. Y la verdad tenemos una enorme cantidad de material. Arrancamos refiriéndonos a una cuestión que nos tocó de cerca a los argentinos que estamos atentos a las noticias y en particular, cómo negarlo, ¿no? Los deportes, eso que llega tanto al corazón de la gente que tienen pendiente a más de medio país, porque esta es la realidad, hay que ver qué pasa, qué no pasa, a ver cómo sucede lo que esperamos que suceda. Y quería referirme en primer lugar a que como personas, como seres humanos, todos nosotros estamos dentro de un escenario conflictivo, estamos dentro de un conflicto que es de tipo espiritual. Podés decir que es un conflicto cultural, que hay en juego conceptos, que hay cosmovisiones diferentes, que hay un conflicto también económico entre clases sociales, puede decir alguno, entre los que tienen el capital y los que no lo tienen. Algunos piensan en el conflicto, sobre todo en términos de religiosos, todas estas grietas que se van generando en lo político, en lo económico, en lo religioso. Pero yo quería hacer hincapié hoy en el tema espiritual. La Tierra se está resquebrajando, los continentes se separan cada vez más desde lo espiritual y cada vez más esto será así. Esta semana hubo la realidad pocas novedades en cuanto al clima, la economía, la política internacional. Estamos con un momento de impas en muchas cuestiones que se habían planteado hace algunos días. Así que es en lo espiritual en lo que hoy deseamos poner el foco de lo que pasó en estas horas. Dice la Biblia que desde el comienzo de las cosas, desde que Adán y Eva cayeron en pecado, el mal, Satanás, trazó su hoja de ruta, trazó un programa para el género humano. Así como Dios tiene un plan de salvación para alcanzar a la mayor cantidad posible de gente, Satanás tiene un plan de perdición para lo mismo, con el mismo objetivo máximo: llegar, alcanzar, llevarse, perder a la mayor parte de gente que pueda lograr. Bueno, ese trabajo de la maldad lo llama la Biblia el secreto o el misterio de la maldad o de la perversidad o de la rebelión. Es una palabra que en griego es anomia. Eso quiere decir falta de ley, falta de sujeción a la ley en particular. Es un momento en el que la historia va a ir subiendo en cuanto a la perversidad y a la transgresión de la gente. Ese es el concepto que nos da a entender, que nos da la pauta de que estamos no solo en un escenario de conflicto espiritual entre el bien y el mal, sino un escenario en el que cada vez más va a prevalecer la maldad y la perversidad y la rebelión y la transgresión por sobre la rectitud y sobre el bien. Comprende este plan que, como decimos, abarca tantos frentes: el accionar, desde luego, de ángeles caídos, esto dice la Biblia, de los demonios, y por supuesto el accionar de los seres humanos, poderosos o sin poder. Las masas, las élites, todos están dentro de este plan, de este desarrollo misterioso. Para la mayoría de la gente es misterioso porque Satanás trata de encubrirlo y trata de que no adviertan que esto en verdad está ocurriendo. O sea que se trama la perdición de sus almas. Pero bueno, todos aportan, digamos así, su grano de arena en este proceso. Este plan se desarrollará hasta llegar a un culmen, a un punto máximo durante la etapa que la Biblia habla de los tiempos del anticristo, ¿no? Cuando la gran mayoría de Occidente y del mundo en general
va a adorar directamente a Satanás, porque va a hacer muchos milagros y porque va a tener una gestión muy exitosa desde lo religioso y desde lo político. Así que, bueno, queríamos mencionar esto y abrir, digamos, darle el marco conceptual a muchas cosas que tenemos que tratar en este programa, porque justamente te decimos, el foco de hoy está puesto en eso, ¿no? En el accionar de esta maldad que se va expandiendo cada vez más. Así que bueno, resumiendo, hay dos planes para la humanidad, un plan de perdición total y un plan de salvación total. El que se suma a la fe de Jesucristo es salvo, y los que no se suman van a ser cada vez más envueltos en una red tal de perversidad y de maldad que les va a ser sumamente difícil enderezar el rumbo y volverse a Jesucristo para ser salvos. Política. Novedades nacionales. Como nos gusta siempre recordarlo, estamos saliendo por stream en Noticias del Futuro, Panorama Profético, y por el aire de FM Logos 92.3 en City Bell, en la zona norte del Gran La Plata se puede sintonizar esto. Y bueno, queremos arrancar con la primera de las noticias nacionales, y fue un hecho que ocupó las tapas de muchos medios de nuestra zona. La historia comenzó así. Parece ser que la selección nacional, en su atolladero, en sus problemas, algunos dicen psicológicos, en esta especie de tara que se habían generado en la mente de algunos jugadores, bueno, había que romper eso de alguna manera, pensó algún iluminado. Parece que este iluminado fue Juan Sebastián Verón, hombre de nuestra ciudad, y que le recomendó a su vez esta solución al Chiqui Tapia, que es el titular de la Asociación del Fútbol Argentino. Contando con el repudio, esto por lo menos trascendió en los medios, de los jugadores y del director técnico de la selección nacional, llevaron a este hombre, Manuel Valdés, el brujo de Gorina, para poder destrabar la situación de la selección. Es una cuestión que en la zona de Gorina es una especie de mito urbano, en toda la zona de los countries, en City Bell. Bueno, digamos, en esta zona es conocido, esto se sabe, pero ahora tuvo una relevancia incluso internacional. Acá, digamos, los de la zona saben que en ciertas fechas se hacen unas colas tremendas de autos, generalmente autos muy caros, gente con mucho poder va a consultar a este personaje, Manolo lo llaman en el barrio. Te digo, yo lo conozco personalmente, así que puedo hablar con conocimiento de causa. Tengo no solo referencia de gente que me habla de cómo desarrolla su particular ministerio este hombre devoto de San la Muerte, como lo llamamos en la Argentina. Lo conocemos personalmente, o sea, sabemos. Una vez escuchó que una persona estaba escuchando música cristiana en su trabajo y le tiraron una especie de hechizo. Bueno, digo, yo sé qué clase de persona es. Y la oleada terrible que se desarrolló en los medios, una especie de ola satánica que cubrió el planeta fútbol durante las últimas horas. La verdad fue, para mí, la indignación de la semana fue esto que pasó, ¿no? Cómo se le dio gloria a un personaje tan oscuro, tan, digamos, desde lo espiritual, tan negativo, es totalmente perjudicial desde donde lo mires este personaje. Nadie pensó en Di María, nadie se acordó de Messi. No, el responsable pasó a ser, así lo dice la tapa de uno de los medios de La Plata durante las últimas horas, este hombre sería el responsable de que la selección haya finalmente clasificado para el Mundial de Rusia. Figurate cómo quedó esto ante la gente, ¿no? Mirá si la selección, como es muy probable, no sería ninguna rareza que la selección argentina termine ganando el Mundial, porque está dentro de las 3 o 4 selecciones más poderosas, más allá de sus momentos psicológicos, futbolísticos, lesiones y demás. Digamos, ¿qué va a decir la gente? ¿Cómo va a quedar esto ante la opinión pública? El sello de autor va a quedar grabado a fuego en la conciencia de la gente por la obra irresponsable de los medios y por esta ocurrencia de Juan Sebastián Verón, como que es un triunfo que da gloria a Satanás. La verdad, imposible un panorama más decepcionante para los que nos gusta seguir los deportes. Un saludo ahí a Francisco Pereira, que se sumó a nuestros seguidores en Noticias del Futuro en la fanpage, está siguiéndonos. Y la segunda noticia nacional de la que queríamos hablarte ahora tiene que ver
con un vuelco, con un cambio de discurso, de planes de Cristina Fernández de Kirchner en relación a el asesinato de bebés antes de nacer, llamado aborto público, estatal y gratuito. Su primer candidato a diputado, Tayana, había dicho hace algunas semanas, no mucho, hace 2 o 3 meses, digamos, dijo que debía abrirse finalmente la discusión acerca del aborto gratuito. Inmediatamente, por el ruido que se generó en los medios, la gente de Unidad Ciudadana salió a desmentirlo. Pero Cristina, en una entrevista que dio en el diario El País de España, dijo que no había que estigmatizar a los que abortan. Estas fueron textuales palabras de esta candidata. Esto nos atañe en cuanto a nuestra responsabilidad ciudadana. Los funcionarios del PRO siguen siendo fuerte, enfática, tenazmente opositores a la posibilidad de que se apruebe el aborto gratuito en la Argentina y que se apruebe la legalidad del aborto. Así que, hay que ver cómo es una cosa así, ¿no? Porque una iniciativa de este tipo no se aprueba solo por el apoyo de un partido. Hace falta que varios bloques, que varios partidos confluyan en esta idea y solo de esa manera se aprobaría. O sea, son responsabilidades compartidas, pero a lo que yo apunto es a nuestra responsabilidad como votantes y como ciudadanos. Por supuesto, si algún partido anticipó que va a tratar el tema del aborto, como cristiano no podemos votar a ese partido. Y acá un toquecito de sinceridad personal. Por mi formación, por mi gusto, yo adhiero a la causa del desarrollo, de la socialdemocracia, me gusta la distribución del ingreso, me gusta que el Estado ponga un poco en orden las cosas, que les dé un poco a los pobres, que se atienda a los más débiles. O sea, ahí está mi corazón en política, por supuesto. O sea, me cuesta la posibilidad de pensar en que tengo que votar a Cambiemos. Pero primero tienen que estar los principios. Yo no puedo aprobar una iniciativa que va a poner término legalmente y con apoyo y plata del Estado a la vida de tantos miles de inocentes. Y además esto con un voto que podría ser el mío. Eso de ninguna manera entra en los cálculos de una persona que tenga principios y que adhiera a los valores de Dios. Estamos hablando de gente que se asocia de partidos, porque no solo el Partido Unidad Ciudadana, todo el espectro de izquierda, ¿no? Ya que no pueden cambiar el mundo, ya que no pueden eliminar la pobreza, ya que no pueden desarrollar los países, se están dedicando a esta clase de cosas, ¿no? Como la ideología de género y promover el aborto en todos los países. Se trata de una causa que respalda la muerte. Ellos están con la muerte y no hablamos de cualquier muerte, hablamos de la muerte de inocentes, indefensos que todavía están en el vientre de sus madres. Y así llegamos a nuestra primera pausa musical. Ya volvemos. Bienvenidos al reino del revés, donde para ganar hay que perder. Política. Novedades internacionales. Y la primera de las novedades de tipo internacional tiene que ver con una campaña lanzada por la gente de la Iglesia Católica Apostólica Romana en Brasil en particular para convencer a los evangélicos de que el ecumenismo es bueno. Te cuento que se cumple el 31 de octubre exactamente 500 años, 5 siglos de la Reforma. Las verdades centrales de la Reforma, ¿no? Que la Biblia es la única palabra de Dios, que no hay nada que esté al nivel de la Biblia en cuanto a autoridad, que Dios nos habla a través de la Biblia en primer lugar, que esa es la autoridad, que es nuestra ley, nuestra fuente para dirigir nuestra vida, que no hay otro, que no hay otras personas que Dios haya levantado que tengan una palabra inspirada a un nivel ni comparable al de las Escrituras bíblicas. Esto es lo que dice la Reforma básicamente y todo lo que se deduce de ahí, la centralidad de la fe, la necesidad de guardar los mandamientos de Dios,
de alejarnos de las prácticas que desagradan a Dios, como el culto a las imágenes o la supuesta intercesión de los muertos por los vivos. Bueno, estas son algunas de las consecuencias, de los corolarios de nuestra fe como cristianos bíblicos que somos. Todo esto hace que nosotros tengamos buenas razones para no seguir siendo católicos. Yo personalmente fui católico y ya no lo soy. ¿Y qué es el ecumenismo? ¿Qué nos plantean los católicos a través de esta iniciativa? Que nos unamos de nuevo a Roma, que nos asociemos, que, como dicen ellos, ¿no? Volver a casa. Incluso usan la imagen del hijo pródigo que está en el Evangelio de Lucas, como que el hijo rebelde, ¿no? Que hizo un desastre, malgastó toda su plata, tiene que volver a la casa de su padre. Bueno, no es una buena imagen comparativa, porque los que se alejaron de la voluntad de Dios no fuimos precisamente los del bando evangélico. Pero bueno, ¿por qué es incorrecto? ¿Por qué está mal? La Biblia nos manda no asociarnos religiosamente, no espiritualmente, con gente que no haya abandonado la práctica del mal. No podemos tener comunión espiritual con gente que practica la idolatría, diciéndose además cristianos. Son gente que hacen las cosas mal, que no tienen valores cristianos, que no se santifican día tras día, sino que creen que a través de una serie de rituales ellos tienen una especie de licencia para seguir haciendo lo que bien les parece. Y se confían, dicen ellos, a la misericordia de Dios. Pero, digamos, esto no agrada a Dios, no es el plan que Dios tenía preparado para la gente. Ahora, ¿querés que te diga una cosa de todo corazón? Esta campaña de Roma para reincorporar a las iglesias que se sumaron a la Reforma, al gran movimiento iniciado por Martín Lutero hace ya casi 500 años, esta campaña va a tener un gran éxito, porque lo dice la Biblia, lo dice así, dice que va a haber una gran mega religión donde van a estar asociados todos los cultos, así que la gran mayoría de los evangélicos de aquí a no muchos años van a estar aceptando esta invitación para volver a Roma. Segunda noticia que tiene también que ver con lo mismo. Hoy hablábamos de que teníamos muchas novedades relacionadas con lo espiritual. Mirá esto, un falso Jesucristo en Siberia. Este hombre no es como esos falsos cristos que a veces andan mudos por ahí con algunos agujeritos en las manos o en la frente, no, o en el costado de las costillas, no. Este hombre además tiene una especie de doctrina. Miles de personas en el sur de Siberia concurren a escuchar las enseñanzas de este sujeto que habla de perfección espiritual y, bueno, como suele suceder en estos casos, solicita donativos económicos para construir en el sur de Siberia una utopía terrenal. Se llama este hombre Sergei Antolievich, tiene 56 años, este desvergonzado que dice ser una reencarnación de Jesucristo. Y que bueno, de esta manera cumple con la profecía que dice Jesús en Mateo capítulo 24, se levantarán muchos falsos profetas y muchos falsos mesías y engañarán a muchos. Ese muchos es un énfasis que siempre cuando leo ese texto me suena en la cabeza, ¿no? Cuando dice muchos serán engañados y que habrá muchos falsos mesías, falsos cristos, hasta llegar al último, al anticristo por excelencia. Bueno, esto está teniendo realidad en nuestro mundo. Fuerte crecimiento y clima eufórico de la extrema derecha en Estados Unidos. He tenido ocasión de charlar con muchos hermanos interesados en la profecía y la verdad casi siempre tiendo a disentir en cuestiones políticas, pero no solo por mi paladar político, sino porque uno también lee entre líneas lo que las escrituras dicen sobre cómo va a ser la orientación espiritual y política del último gobierno de la tierra, del gobierno global del anticristo. El gobierno del anticristo va a ser un gobierno de extrema derecha. ¿Por qué lo decimos y lo sostenemos en nuestro canal? Siempre lo explicamos con los amigos, ¿no? Que se prenden a esta clase de charlas, que les gusta, les pica el asunto político. Porque va a ser un gobierno centrado en un lema que va a decir paz y seguridad. Un lema de izquierda es revolución, justicia, distribución, equidad. Esta clase de consignas son las que aglomeran a los partidos y a las propuestas de izquierda.
alterar, revolucionar el mundo. La derecha no revoluciona el mundo, a lo sumo revoluciona los cráneos, los conceptos, pero deja que todas las cosas en lo material sigan como están. Y como te digo, el lema paz y seguridad es un lema que habla de control, es un lema que habla de tiranía, es un lema que habla de tener las cosas a raya y que nada cambie esencialmente en el mundo. Por eso decimos que el gobierno del anticristo va a ser un gobierno de extrema derecha. Este huracán Donald Trump, ¿no? Las consecuencias que sigue generando. Esta euforia de la extrema derecha en Estados Unidos responde a esa causa que está ocupando la Casa Blanca en Estados Unidos, ¿no? La geopolítica fue convulsionada por la presencia de Trump. No por nada ocurrió en Europa el Brexit poco después de la elección de Donald Trump. Y ahora hasta se habla de la autonomía de Escocia. No solo está la autonomía catalana. O sea, es todo una seguidilla, un crecimiento de los nacionalismos, de los regionalismos y de propuestas que en general son de extrema derecha, porque este es el signo político que está en auge durante estos días. Breves palabras sobre la fallida autonomía catalana. Finalmente Puigdemont se tiró atrás, el hombre arrugó. No se animó a declarar la independencia de Cataluña, así que hay mucho desánimo en los independentistas por allá, y está bien. La verdad, yo, como dije, no soy muy proclive a aceptar esto de los secesionismos, la rebelión. Es muy raro que esto responda a una buena inspiración. Generalmente estas cosas son dañinas, estas cosas hacen mal en cualquier institución, en cualquier grupo humano, hace daño este intento de autonomizarse y de cortarse solo. Y una buena, porque no todas las noticias, no todo el acontecer geopolítico que cumple o que transcurre en este momento tan especial de la historia, no todo es negativo. Paraguay y Brasil durante esta semana prohibieron la enseñanza de la ideología de género en las escuelas públicas. Por supuesto que Noticias del Futuro, Panorama Profético, celebra la adopción de esta clase de iniciativas que protegen a los chicos, la mente de nuestros chicos, de esa peste conceptual que está invadiendo todas las naciones. Así que sepámoslo, hay todavía naciones decentes en el mundo, hay todavía naciones con principios, países conservadores. Sabemos que son la excepción y sabemos que la oleada perversa va a terminar arrollando a buena parte del mundo. Pero nos alegramos de cada uno de los progresos, de los buenos principios y de las buenas ideas, porque todavía hay gente que sostiene las buenas ideas. Llegamos a nuestra segunda pausa musical. Nos queda hablar de algunas cosas que están ocurriendo en la política internacional alrededor de Israel. Logos FM 92.3, la palabra y la música. Israel, ese reloj profético. Y la primera de nuestras novedades internacionales tiene que ver, en cuanto a Israel, con el abandono de Estados Unidos y del propio Israel, también de la UNESCO. Es una división cultural de la ONU.
acusaron, así se retiraron, acusando a este organismo de hacer campaña y política anti-israelí. Vamos a hacer un poquito de historia brevemente para que se entienda por qué este portazo es significativo y de dónde viene esto, cuáles son los antecedentes para que esto finalmente ocurra. La UNESCO desconoce el derecho de los israelíes sobre Jerusalén Este, más precisamente sobre el monte del Templo de Jerusalén, el monte de Sión, esta zona llamada por los árabes y por los palestinos la explanada de las mezquitas. Hay una pelea de nombres que es una pelea conceptual y espiritual, ya que hablábamos hoy de esta batalla espiritual silenciosa que es axial, es central dentro de lo que tiene que ocurrir en los tiempos finales. Así que declara además patrimonio de la humanidad al domo de la roca que ocupa por lo menos parte o es vecina a la zona que debería ocupar el futuro y profetizado tercer templo de Jerusalén, porque no nos engañemos, la historia se cumple, las profecías se realizan. Habrá finalmente un tercer templo de Jerusalén en esa zona tan disputada del mundo. Hagamos también un poco de historia. Desde los romanos, Jerusalén es destruida, el templo es reducido a escombros, a nada. Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra y así ocurrió por el año 70 después de Jesucristo. Finalmente, en el siglo VII-VIII se construye el Domo de la Roca y la Mezquita de Omar, que están en zonas aledañas a donde podría estar el tercer templo de Jerusalén. ¿Qué hay en juego ahora? ¿Qué es lo que los judíos, en especial los del bando más ortodoxo, están discutiendo? ¿Qué hacer con esto? ¿Cómo? Porque ellos necesitan tener un templo para relacionarse con Dios. Ellos no aceptaron que Jesús fue el Mesías, que es un mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, necesitan un medio para comunicarse con Dios, para expresarle su favor, sus rogativos, su pedido de perdón, para reconciliarse con Él. Y esto es a través del sacrificio de animales en el ara del templo, que ahora no existe. Por eso visten de negro los judíos ortodoxos. Están de luto porque son un pueblo que no tiene templo. Entonces esta es la gran pelea de los judíos. ¿Cómo hacer? Si hacer un templo pequeño al costado de donde está el Domo de la Roca, si esperar a un acontecimiento que termine por derribar por sí solo el Domo de la Roca, o si acaso proceder de manera más beligerante y derrumbarlo de manera militar, ¿no? Pero igual, harían falta una buena cantidad de explosivos porque es una construcción de vieja época, es muy sólida, no es ladrillo más hormigón, nada por el estilo. Bueno, en fin, la ONU, en 2011 reconoció como país integrante a los así llamados palestinos. Así que las consecuencias de este portazo de Israel y de Estados Unidos a la UNESCO. Se va a desfinanciar uno de los principales organismos encargados de promover la ideología de género, las cirugías y las hormonas gratuitas para transexuales y lesbianas y esta clase de gente, de promover además el matrimonio entre lesbianas, gays y todo este tipo de iniciativas. No solo son antijudíos en cuanto a la expresión más ortodoxa de los judíos, sino que además son un organismo que se encarga de diseminar muchas ideologías perversas en el mundo. Así que resumiendo, es una muy buena noticia que Estados Unidos e Israel retiren su financiación de la UNESCO. Segunda noticia también relacionada con la UNESCO. Audrey Azoulay se llama la nueva directora de la casi abandonada UNESCO. ¿Sabes qué? Es hebrea de nacimiento, es judía liberal, es francesa de origen marroquí, sus padres están relacionados con la élite banquera, con las élites del poder en Marruecos. Ella también está relacionada con las élites, pero de Francia, o sea, estamos hablando del proyecto continental que tienen los europeos hasta ahora. Entonces, mirá de quién estamos hablando, ¿no? Es una persona bien de estirpe, bien liberal, está relacionada con el proyecto globalista, con ese espíritu globalista, pluralista que tiene la Europa y que tiene el mundo y que intenta imprimirle justamente la UNESCO al curso espiritual de las naciones. Así que vos fíjate qué paradoja. Israel y Estados Unidos se retiran de la UNESCO acusándole de antisemita y la UNESCO nombra a una judía liberal para presidir precisamente esta institución.
Como te decía, hay dos proyectos sobre qué hacer con el templo de Jerusalén. Uno, construir al lado del Domo de la Roca. Dos, destruir el Domo de la Roca. Obviamente, el partido de extrema derecha israelí, los sionistas, el Likud, toda esa clase de gente están a favor de destruir directamente el Domo de la Roca. Pero los liberales, que a través de organismos como estos, como la UNESCO, como la ONU, impulsan una solución de 12 estados. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento se va a negociar un pequeño espacio, una superficie para que los hebreos, para que los judíos practicantes puedan construir su santuario nacional junto, al lado del Domo de la Roca. ¿Cuál de los dos proyectos va a triunfar? No lo sabemos, pero bíblicamente te digo que hay algunos indicios de que al lado del templo de Dios va a haber un espacio entregado al dominio de los gentiles. Los árabes no son hebreos, son gentiles, son parte de las naciones. Tecnológicas, artilugios que anticipan lo que viene. Se está hablando una barbaridad y acá hemos dado lugar a esta clase de cuestiones de los tatuajes de grafeno para aplicar diferentes tipos de técnicas en medicina. Se habla también muchísimo de la influencia que tienen estos artilugios que van debajo de la piel de las personas, estos chips subcutáneos que liberan cierta medicina o cierta medicación a personas que sufren algunas dolencias crónicas, ¿no? Sobre todo. Desde el bypass hasta ahora, este progreso de la intrusión de las tecnologías en el cuerpo de las personas ha continuado, sigue avanzando, siguen descubriéndose aún nuevos materiales que hacen que la cosa esté muy interesante en cuanto a este frente profético. Son artilugios que tienen que ver, y no de lejos, no están emparentados para nada de lejos, con lo que finalmente se va a terminar instalando debajo de la piel de las personas, en su mano derecha o en su frente, así lo dice la Biblia en el Apocalipsis. Y con eso precisamente tiene que ver la novedad de la que vamos a hablar ahora. Y es que la Caja Costarricense de Seguro Social enfrenta en aquel país una gran oposición de la Iglesia, léase obviamente de la Iglesia Católica, que es de reaccionar con más energía que los grupos evangélicos frente a este tipo de iniciativas. Una decisión de hacer implantes subdérmicos de anticonceptivos en jovencitas y adolescentes. ¿Querés saber las edades en las que se quiere implantar estos chips con anticonceptivos? Desde los 10 años con consentimiento de los padres y desde los 12 con o sin el consentimiento de los padres. La estrategia forma parte de un proyecto que se llama Mesoamérica y comprende todos los países de la zona. Así que, bueno, cada uno saque sus conclusiones acerca del margen de maniobra que actualmente tienen los gobiernos nacionales para poder tomar sus propias decisiones, y también sáquense conclusiones sobre la democratización, ¿no? Sobre el respeto que se le está dando a la posición de las mayorías acerca de este tipo de asuntos. Lo del microchip subcutáneo entonces se impone cada vez más. La palabra es esa, es dictadura, es imposición, y viene desde organismos que son o globales o que abarcan una región con una gran cantidad de países. Son políticas regionales que dependen de un propósito que viene desde alguna especie de matriz que tiene un poder bastante fuerte en cuanto a lo global. O sea, no estamos hablando de algo que pase en regiones provincianas de nuestra América. Se impone, a nadie se consulta, a nadie se le pide un plebiscito. No importa que salga la mitad del país a reclamar contra esto. Se hace igual. Así que un día va a estar totalmente popularizado, así como te contamos, por vía de la imposición. Y así llegamos a nuestra última pausa musical. Ya volvemos.
mientras enviamos un gran saludo a nuestros seguidores, sea por Logos FM 92.3 o también a través de nuestra fanpage en Facebook, Noticias del Futuro, Panorama Profético, a Sara Liz Valles. Ella es venezolana, creo que ahora estaba viviendo en Colombia junto a su marido Henry. También un saludo a Isaac Rojas, nuestro seguidor y amigo de siempre desde Chile. A Santiago Segovia también nuestro saludo. Marcelo Martins, Julián Herrera están en el sur de la Argentina, están ministrando, pero siguen nuestro programa también. Adrián Estriz también nos sigue y nos aporta material cuando pesca algo por ahí en la red. Daniel Israel Chur Morales se comunicaba la otra vez con nosotros desde Guatemala. Anthony Arribillaga Méndez es uruguayo, está viviendo en Florida, Estados Unidos, y también nos sigue y nos manda saludos. Ariel Gastón Salvador también se comunica con nosotros y nos envía su like. Así que un saludo a todos ustedes. Y la Biblia nos cuenta, ya que este tema nos da un poco el pie, de la vida de después, ¿no? La afterlife, lo que viene, la sobrevida que todos nosotros algún día vamos a pasar. Nos cuenta la Biblia que hay a nuestro alrededor espectadores de lujo. Nos llama así, dice que hay una invisible nube de testigos que contemplan lo que hacemos, lo que vivimos, cómo andamos por nuestro acontecer cristiano de todos los días. Sabemos que Dios, que sus ángeles, los leales, no los ángeles rebeldes, los que hoy hablábamos en el primer bloque, también están a nuestro alrededor, ayudándonos, trayéndonos de parte de Dios alguna ayuda, alguna administración y también observándonos, por supuesto. Pero lo que cuenta la gente es que hay gente, almas humanas, gente que partieron, que no solo están conscientes y descansando de sus buenas obras, sino que además contemplan, ellos ven cómo vivimos nosotros nuestro día a día. Dice la Biblia, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que parten en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, ellos descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y como te contábamos, no son indiferentes estas personas que partieron a lo que nos pasa en la tierra. Son esa especie de tribuna, esa especie de palco VIP de testigos que están ahí contemplando nuestro accionar. Son gente que en esta tierra vivió como viendo al invisible, como viendo a Dios, que partieron haciendo lo correcto y que veían en lo presente lo que Dios tenía preparado para su futuro, y así fue como lo alcanzaron. En fin, vivieron con fe, vivieron con los ojos puestos en Cristo. Y así vivieron ellos como peregrinos y extranjeros, así como debemos vivir nosotros. Estar listos para partir, estar listos para la vida posterior, para la sobrevida, esta afterlife, para la que siempre tenemos que estar preparados, porque nadie sabe el día ni la hora, ¿no? Así que les decimos, de los que parten los cristianos solemos decir que se nos adelantaron, y de esa nube de testigos privilegiados pasó a formar parte hace algunos días nuestra pastora Elsa Stolarzuk de González. Nos dejó un legado, una obra, un dinamismo que va a costar muchísimo suplir y que obviamente va a quedar en nuestros corazones y no olvidaremos. Pero por sobre todas las cosas es muy bueno, es muy saludable esa influencia positiva, esa influencia salutífera que continuará en el corazón de su pueblo en City Bell. Su trabajo no fue ni será en vano. Así que un abrazo y un saludo muy especial a la familia del pastor Juan Vicente González de la iglesia de City Bell, a Roque, a Marisol, a Iván, bueno, a todos ellos nuestro abrazo y nuestra compañía en este momento en el que tenemos que habituarnos a la ausencia de nuestra querida pastora Elsa. En cuanto a nosotros, así llegamos al final de esta cuarta edición de Noticias del Futuro, Panorama Profético. El único programa en el que radiofónicamente vas a escuchar un análisis profético del acontecer nacional e internacional. Esto es simplemente abrir la Biblia y leer desde la Biblia las noticias que acontecen ahora. ¿Quién te habla? Guillermo Álamo. En la operación técnica y musical, Santiago Martínez.
Dios mediante, nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 17 horas por esta sintonía FM Logos y también en nuestra fanpage Noticias del Futuro Panorama Profético. Chau, bendiciones.